Prashna Paramita Hridaya Sutra Avado Hridesvara Bodhisattva compassion Prashna Paramita clearly so that their five skandhas are sunyat, those transcending misfortune and suffering. Oh Shariputra, form is no other than sunyat. Sunyata is no other than form. Form is exactly sunyata. Sunyata exact. Feeling, thought, vision, and consciousness are likewise like this. So Shariputra, remember Dharma is fundamentally Shunyata. No birth, no death, nothing is defiled, nothing is pure. Increase, nothing can decrease, hence in Sunyata, no form, no feeling, no thought, no volition, no consciousness, no eyes, no ears, no tongue, no body, no mind, no seeing, no hearing, no smelling, no tasting, no touching, no world of sight, no world of consciousness, no ignorance and no end to ignorance, no old age and death and no end to old age and no suffering, no craving, no extinction, no path, no wisdom, no attainment. Indeed, there is nothing to be attained. The Bodhisattva relies on Prajna Paramita with no hindrance, and the mind no hindrance, therefore no fear for the upside down views at last nirvana, past, present, and future. All Buddhas, Bodhisattvas rely on Prajna Paramita and therefore reach the most supreme enlightenment. Therefore, no Prajna Paramita is the greatest Dharani. Dharani, the highest Dharani, the incomparable Dharani, it completely clear, so sovereign, this is the truth, Nora. So set for the Prajna Paramita Dharani, set for this Dharani, and say Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhi Swaha Sutra. Bueno. Buenas noches a todos. Hoy continuamos con nuestro estudio y el tema de hoy es muy interesante, ¿no? Mucho tiempo atrás estuvimos estudiando por un largo tiempo muchos aspectos, ¿no? O sea, que se refieren a nuestro crecimiento. A ver, un momento, perdón. Siempre en la vida vivimos en una sociedad donde siempre estamos nosotros, hemos llegado a tener una filosofía, la filosofía de lo grande, ¿no? La filosofía de lo abundante. O sea, esta sociedad básicamente se mueve en búsqueda de abundancia, ¿no? O sea, en busca de tener más, de que las cosas sean más grandes. Si tenemos una casa, que queremos una casa más grande, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre estamos con esa actitud, ¿no? O sea, de querer las cosas grandes, de querer más, etcétera, ¿no? Quizás, pues, en un momento determinado pueda parecer progreso, pero en la mayoría de las ocasiones puede simplemente ser más ambición, nos volvemos más ambiciosos y queremos más, y queremos más, y queremos más. Y eso no se ve reflejado, ¿no? En todas las áreas de la vida, o sea, en todo. Lo que queramos hacer desde el momento en que abrimos los ojos, en el momento de nuestro nacimiento hasta el momento de nuestra muerte, siempre estamos queriendo algo más, queremos algo más, no sé, queremos adquirir algo más, algo más, algo más, ¿no? Y en muy pocas ocasiones nos conformamos con algo simple, con algo natural. O sea, vemos cómo inclusive hasta nuestra forma de vestir o nuestra apariencia física, ¿no? O sea, la hemos llegado verdaderamente a llevar a ese extremo, ¿no? O sea, donde queremos entonces parecer más grandes, ¿no? Entonces nos vamos al gimnasio,
etcétera. Entonces, etcétera. No queremos aparentar siempre ser más de lo que nosotros somos. Y pues el mundo, la sociedad, la humanidad, todos vivimos dentro de esa filosofía, ¿no? De aparentar, tener más, de querer tener más, etcétera, ¿no? Entonces nos damos cuenta que, pues, al vivir bajo esa filosofía, ¿no? O sea, vivir con esa mentalidad, se nos ha olvidado lo más simple. No estamos hablando solamente de lo simple, sino de las cosas pequeñas de la vida. Y cuando nosotros estamos interesados en conocer el amor, cuando hablamos ya del amor, obviamente que queremos el amor grande, ¿no? O sea, nos imaginamos una experiencia que nos arrolla, que nos, o sea, que pareciera que nos lleva a otra dimensión, etcétera. Queremos experimentar básicamente en nuestra mente, ¿no? O sea, nosotros eh, queremos experimentar un amor que sea grande, que sea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la realidad es de que para nosotros llegar a conocer lo que es el amor, tenemos que comenzar verdaderamente con los detalles, ¿no? Todo parte de un pequeño detalle, ¿no? O sea, todo en la vida parte de algo muy pequeño. Si nosotros queremos en algún momento experimentar algo grande, algo maravilloso, algo trascendental, pues no nos podemos enfocar en lo grande de una vez, ¿no? O sea, no, es como cuando nosotros queremos llegar a ser adultos, como cuando somos niños, los niños sienten esta ansiedad por querer llegar a ser adultos, ¿no? Pero todo tiene un proceso, ¿no? O sea, todo parte de algo pequeño, ¿no? O sea, y el proceso de lo pequeño, pues obviamente que no es muy respetado. O sea, no entendemos, ¿no? O sea, que de la semilla que es muy pequeña, o sea, pueden hacer algo muy grande, pueden hacer un árbol bastante, o sea, frondoso, maravilloso, ¿no? O sea, pero tiene su proceso. Entonces, vamos constantemente viviendo en una insatisfacción toda la vida. O sea, toda la vida tenemos esta insatisfacción por no experimentar las cosas grandes de la vida, o sea, las cosas abundantes de la vida, etcétera. Pero sin embargo, la vida nos da a nosotros todos los días ah, una riqueza que se manifiesta con la simbología de la semilla. Todos los días nosotros recibimos semillas de muchos tipos. O sea, estamos recibiendo semillas ¿para qué? Para que nosotros a través de nuestra inteligencia, a través de nuestro amor, a través de nuestra paciencia, a través de nuestro esfuerzo, pues crezcan, ¿no? O sea, eh, la vida no termina en ningún momento, o sea, hay muchas etapas diferentes en la vida. Y a veces pensáramos de que, o pensamos de que la vida simplemente tiene sentido dentro de un cierto periodo, o ya sea dentro de la adolescencia, o ya sea dentro de los años de la madurez, etcétera. Pero no, la vida todos los días tiene esa capacidad de darnos a nosotros todas estas semillas, ¿no? Y si nosotros estuviéramos atentos a los detalles, pudiéramos descubrir, o sea, las soluciones para empezar de los dilemas de nuestra vida. Pudiéramos descubrir entonces las causas de nuestros errores. Pudiéramos descubrir entonces, pues, ¿no? O sea, muchos otros elementos que ya van más allá, ¿no? O sea, de nuestra propia comprensión, porque hay semillas que no sabemos qué hacer con esas semillas. Hay sabiduría que nos da la vida, que simplemente, o sea, no sabemos qué hacer con ella. O sea, hay cosas que aparecen en nuestra vida y todo lo que aparece en nuestra vida se puede convertir en una semilla, pero a nosotros no saber que todo tiene un potencial. O sea, que no hay nada que verdaderamente esté restringido o esté limitado, o sea, al crecimiento, o sea, porque todo depende de la manera como nosotros lo utilicemos, ¿no? O sea, como nosotros si lo invertimos de la manera correcta. Entonces, pudiéramos nosotros decir también que estamos aquí para saber invertir nuestra riqueza. Todos queremos tener, alcanzar, lograr, etcétera, etcétera, pero no sabemos invertir, o sea, a través de nuestro entendimiento, lo que la vida nos da a nosotros como posibilidades. Nosotros, los seres humanos, solamente somos una posibilidad. O sea, cuesta mucho nosotros llegar verdaderamente a aceptar un día, ¿no? O sea, que
hemos estado luchando, o sea, como Don Quijote, con esos molinos de viento, queriendo cambiar o sea, los vientos de la vida o queriendo cambiar las corrientes de los mares o queriendo cambiar la familia o queriendo cambiar a las parejas o queriendo cambiar la forma de pensar de otros, o sea, queriendo que las personas hagan lo que nosotros hacemos, que piensen como nosotros pensamos, ¿no? Queremos vivir de esa manera. O sea, entonces, obviamente que no sabemos que pues estamos atrapados, ¿no? O sea, en una filosofía de vida que no nos lleva a nosotros a crecer, que no nos lleva a nosotros a experimentar lo que es la felicidad. Pero dentro de esa filosofía, pues hay muchas promesas de felicidad, ¿no? O sea, pudiéramos decir que cada uno de esos esfuerzos, según nosotros, nos van a hacer felices tarde o temprano. Nos prometen, ¿no? O sea, pero esas promesas siempre son falsas. O sea, hasta el día de hoy no hay ninguna promesa, ¿no? O sea, cuando nosotros nos enfocamos solamente en el mundo exterior, siempre resultan ser falsas. Si vemos, por ejemplo, a través de la historia, los grandes conquistadores de tierras, ¿no? O sea, nosotros puede que no seamos un Alejandro Magno o estos conquistadores que arrasaron con imperios o que conquistaron imperios, pero nosotros en nuestra propia vida individual somos lo mismo. Queremos conquistar el imperio de nuestra familia, el imperio de los vecinos, el imperio del barrio. Y bueno, y si nos volvemos más ambiciosos, entonces nos volveremos políticos, ¿no? Queremos cambiar, que quisiéramos cambiar a la sociedad. Y empezamos muy humildemente. O sea, empezamos con no sé, el salón social del barrio y vamos a dar nuestro humilde voto para querer cambiar las leyes del barrio primero. Y entonces comenzamos a aprobar lentamente lo que es la misión. Entonces ya el barrio, la acción social, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la acción cívica ya entonces no es satisfactoria, entonces ya adquirimos una ambición más grande, entonces ya nos adentramos entonces a querer buscar posiciones, etcétera, ¿no? Y eso es lo que la ambición hace de nosotros, ¿no? O sea, que siempre estamos buscando algo más grande, porque ya lo natural, lo pequeño, lo normal ya no nos satisface. Y lo mismo se aplica a las experiencias físicas, ¿no? O sea, entonces ya uno al principio se puede comer un dulce, después ya quiere dos, después quiere tres, se puede comer cualquier cosa físicamente igual se manifiesta esa ambición, ¿no? O sea, eso la falta de apreciación de lo pequeño, ¿no? Bueno, y de ahí parten entonces ya las adicciones, ¿no? O sea, somos adictos a lo material, somos adictos a la comida, somos adictos a las experiencias, entonces uno puede tener una experiencia de cualquier tipo, física, mental, emocional, y al principio puede ser una pequeña experiencia, ¿no? O sea, pero después quiero una experiencia más grande, quiero una experiencia más grande, la vida, obviamente que si nosotros nos seguimos o no nos llevamos verdaderamente o no nos movemos dentro del ritmo natural del crecimiento, entonces vamos a querer forzar las experiencias. Entonces ya cuando las experiencias no son de nuestro agrado, no son de nuestra satisfacción, entonces vamos a querer forzar que se hagan las experiencias grandes. Entonces comenzamos a crear e inventar, o sea, maneras para que nuestras experiencias parezcan más grandes de lo que son, ¿no? Se aplica entonces comenzamos si es en una relación, entonces la relación en el comienzo es satisfactoria tal como es, pero después uno comienza a exigir más, se vuelve más exigente en la relación hasta que uno puede llegar verdaderamente a convertirse en una persona bastante, o sea, eh, poco, como dijéramos, poco amable dentro de las mismas relaciones, ¿no? O sea, poco humilde dentro de las mismas relaciones, ¿no? Y podemos llegar verdaderamente a generar, o sea, temor alrededor de las personas con las que nosotros vivimos, ¿no? O sea, porque estamos exigiendo siempre algo que va más allá de la misma capacidad de lo que los demás están en capacidad de ofrecer, ¿no? Eso sucede en las relaciones. Si tenemos en los trabajos, ¿no? O sea, al principio, pues, si estamos en una posición, contribuimos de una manera, pero eventualmente se nos van a querer que nosotros
produzcamos algo más grande, ¿no? O sea, que la producción sea más grande y si tenemos empleados o tenemos a alguien que está, o sea, para trabajando para nosotros, entonces vamos a querer que, etcétera. Entonces, todo en la vida se convierte en una tremenda ansiedad, ¿no? O sea, porque ya lo que era natural en un comienzo se comienza a convertir en algo desagradable, ¿no? Pero obviamente que necesitamos comprender eso, ¿no? O sea, necesitamos soltar esa idea de que solamente lo grande, solamente lo que abarca mucho, mucho, mucho de lo que nosotros queramos experimentar, pues es lo único que nos puede satisfacer. Necesitamos aprender a vivir dentro de lo que es natural, o sea, dentro de lo que está disponible para cada uno de nosotros. Esta ansiedad de estar queriendo algo más constantemente, ¿no? O sea, se ha convertido en una de las epidemias más grandes en el ser humano, porque ya entonces no podemos encontrarnos satisfechos, o sea, con lo que tenemos o con lo que la vida nos da. Y también se nos olvida, ¿no? O sea, que necesitamos aprender a invertir, ¿no? O sea, porque las semillas, ¿no? O sea, que la vida que nos regala diariamente. Entonces vemos que o sea, se nos ha olvidado verdaderamente sembrar semillas, ¿no? O sea, no sabemos sembrar. Podemos nosotros pasar toda la vida haciendo muchas cosas. Y lo más increíble es de que toda la vida hacemos muchas cosas. Y hacemos muchas cosas bien hechas, pero que no nos llevan a ninguna parte. Uno de los más grandes, digamos, de las más grandes sorpresas, ¿no? O sea, que nos hemos preocupado tanto, ¿no? O sea, 10 años atrás teníamos estas preocupaciones, las otras preocupaciones, generamos enfermedades, generamos desacuerdos, etcétera. ¿Para qué? Ya hoy, después de 10 años, podemos ver que no había necesidad, ¿no? O sea, estábamos adictos, ¿no? O sea, a esa filosofía, ¿no? O sea, de querer tener más, de adquirir más, etcétera. Y claro, de una o de otra manera, dentro de nuestra forma de ver las cosas, queremos hacer las cosas bien. Cada uno dice, bueno, es que yo quiero hacer las cosas dentro de lo que mejor es para mí o para cada uno de nosotros. Pero ¿de dónde viene este entendimiento? ¿Qué es lo verdaderamente bien? ¿No? O sea, ¿qué es lo que es verdaderamente lo que debemos de hacer con la vida? ¿No? ¿Qué es lo que todos estos esfuerzos, o sea, todas estas, obviamente que es muy fácil eh, ignorar, ¿no? O sea, voltear la cabeza y pretender que simplemente las cosas no se están sucediendo, simplemente tratamos de ignorar muy conscientemente, ¿no? O sea, evitamos verdaderamente mirar todos estos grandes esfuerzos que hemos hecho en la vida que no llevan a nada. O sea, sabemos que hemos hecho muchas cosas, ¿no? O sea, que hemos gastado gran parte de nuestra existencia en haciendo muchas cosas, ¿no? O sea, que en el momento parecían ser tan importantes, pero que en este instante ya no representan nada. Entonces nos damos cuenta de que nuestra capacidad de saber lo que es correcto no existe. ¿Ya? Solamente vamos impulsados por, no sé, por la necesidad del momento, ¿no? O sea, por las necesidades del diario vivir. Más allá de eso, no tenemos una claridad para ver qué hay más adelante. Si yo hago un esfuerzo, uno hace un esfuerzo hoy, ¿qué va a representar en 5 años, por ejemplo? O sea, o porque si estamos aquí en este momento, en el día de hoy, ¿qué nos trajo este momento de hoy basado en lo que vivimos hace 2 años, hace 3 años? ¿Qué es lo que, cuál es esta dinámica, ¿no? O sea, que la vida tiene, que nosotros no conocemos o no queremos conocer? Si nosotros nos educamos en ese sentido y comenzamos a prestar atención, ¿no? Podremos descubrir en dónde está el secreto, en dónde está la llave para nosotros entonces conectar el punto A con el punto B. Entonces, si podemos conectar esos dos puntos, entonces podremos decir, hoy, por ejemplo, podríamos decir, esto es lo que hago para poder experimentar algo mañana, esto es lo que hago para poder recibir estos elementos mañana o en una semana o en un mes, etcétera, tarde o temprano, ¿no? O sea, el mismo esfuerzo, la misma capacidad nos va a mostrar que es posible, o sea, tener esos resultados que estamos buscando. Entonces, obviamente que podemos hablar de la ley de causa y efecto, ¿no?
todo es causa y efecto. Entonces, pero si nosotros no sembramos las semillas, ¿no? O sea, para recoger esos frutos, no importa lo que hagamos, ¿no? O sea, hablando espiritualmente, o sea, digamos ya dentro del crecimiento espiritual, nada se da porque sí, todo tiene una causa específica. Y en realidad todo en la vida tiene sus causas, ¿no? O sea, todo lo que experimentamos en cada momento tiene sus causas. Entonces, nosotros ignoramos esa realidad. O sea, no solamente la ignoramos, sino que no nos preocupamos por comprender por qué, por ejemplo, tenemos el cuerpo que tenemos, por qué pensamos de la manera en que pensamos, por qué hablamos de la manera en que hablamos, por qué vivimos de la manera. No nos preocupamos por esas cosas. Nuestros deseos y nuestras ambiciones y el querer tener algo más grande y el querer conquistar otra cosa y el querer tener algo más y el querer tener otra experiencia, el querer tener otra relación, nos roba toda la atención, ¿no? Y mientras tanto, estas semillas, o sea, estos gérmenes que la vida nos da a nosotros diariamente, no los sabemos sembrar. No sabemos que hay muchas, la fuente de nuestra verdadera riqueza, necesitamos sembrarla en cada instante, cada momento de nuestra vida es un momento para que nosotros estemos sembrando algo. Cuando pasamos los días, pasamos las semanas, pasamos los meses, pasamos los años y no hemos sembrado nada, ¿no? Y así de la misma manera, al no hacer nada, queremos recibir algo muy grande, ¿no? En un momento determinado podemos querer recibir el amor, queremos recibir la felicidad, queremos recibir la ayuda que queremos recibir la sanación que queremos, pero en realidad no hacemos nada, no somos activos, ¿no? O sea, en nuestro propio crecimiento, no somos activos en nuestra propia transformación. Entonces, pues aparecen muchos elementos. Entonces en el detalle está el secreto. O sea, todos en un momento determinado, o sea, si nosotros simplemente nos volvemos más atentos, lo único que se necesita es tener la capacidad de estar atentos, nada más. O sea, la vida es tan simple, o sea, y tan complicada para nosotros, porque para nosotros todo es complicado. O sea, cualquier cosa se convierte, hacemos de un vaso de agua una tormenta, ¿no? O sea, como dice el dicho, pero para nosotros todo es complicado, nada es simple, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado a vivir en lo complicado, en lo difícil, en lo imposible, etcétera, etcétera. Y pues es más una adicción a ese sufrimiento que verdaderamente cualquier otra cosa. La práctica de la meditación nos lleva a vivir simplemente, ¿no? Y ya inmediatamente dentro de nosotros aparecen, o sea, grandes, grandes incógnitas. ¿Cómo así vivir simplemente? Entonces, toda esta lucha, todo este esfuerzo, todo este sufrimiento, toda esta esperanza, ¿qué hago con todo ese esfuerzo? Entonces, pues nos vamos a morir, o sea, y sin embargo, y de esa manera, pues nunca vamos a verdaderamente a llegar a entender que llegamos al momento de nuestra muerte peleando, luchando, o sea, haciendo, moviendo, haciendo para aquí, para allá, y nunca nos sentamos nosotros verdaderamente a darnos cuenta de que pudiéramos nosotros haber sido creadores de algo muy diferente. O sea, nuestra vida pues, se podría haber convertido en una verdadera celebración, ¿no? O sea, la celebración de la vida, o sea, de reconocer que tenemos una gran, somos en esencia la riqueza misma de la vida, ¿no? Nosotros somos la sal de la vida, o sea, cada uno de nosotros. Por eso esta creación existe por nosotros, para nosotros. Pero nosotros no nos preocupamos, ¿no? O sea, por darnos ese reconocimiento. Entonces, esta adicción, o sea, entonces la meditación nos va llevando, no significa que la meditación nos lleve a la despreocupación, ¿no? Porque a veces nosotros asumimos o pensamos de que lo simple no tiene valor, ¿no? O sea, que lo simple, lo natural no es trascendental, ¿no? Pero vemos que, por ejemplo, si nosotros estamos interesados en conocer el amor, la experiencia del amor sí es algo extraordinario, o sea, obviamente, pero ¿cómo comienza el amor? El amor comienza, en realidad, es un conjunto de detalles, ¿no? O sea, los poetas, los cantantes, etcétera, siempre se habla de lo que verdaderamente es el amor. Pero todo en la vida estamos llenos de detalles, ¿no? O sea, inclusive, si nosotros podemos
llegamos a reconocer detalles desagradables de una persona, pudiéramos nosotros decidir no tener más amistad con esa persona por los simples detalles, ni siquiera por las cosas grandes que puedan llegar a ser. Las cosas grandes son fáciles de justificarlas, ¿no? O sea, pero por los detalles uno comienza se puede verdaderamente, puede tomar muchas decisiones. Entonces, vemos que los detalles pueden verdaderamente llegar a tener una trascendencia aún más grande que las cosas grandes. O sea, y quizás pues ese es uno de los grandes enigmas, ¿no? O misterios del ser humano. En el principio Dios es algo muy pequeño. Se puede reducir ese Dios que nosotros imaginamos grande, todopoderoso, etcétera, etcétera. Para nosotros, en nuestro corazón, es un simple átomo, nada más. Pero como no podemos imaginar el potencial que tiene ese átomo en nuestro corazón, o sea, entonces pues creemos de que no tiene valor, ¿no? O sea, que no es así, que tenemos que entonces imaginar, o sea, etcétera, esta imagen, esta mente de lo grandioso, de lo todo, pero en realidad la realidad es de que no, o sea, Dios parte es de lo más pequeño y nuestro trabajo está en hacerlo crecer, ayudarlo a crecer. Ni siquiera es de que tengamos que hacer algo, sino simplemente tenemos que contribuir al crecimiento de esta pequeña luz. La luz de un átomo será suficiente en el comienzo para que nosotros entonces, pues, con esa contribución, verdaderamente ese crecimiento se comienza a dar. Pues ahí es donde verdaderamente está el crecimiento espiritual, ¿no? O sea, el crecimiento espiritual no viene como una experiencia grande. A veces, por ejemplo, escuchamos a personas, oh, tuve una gran experiencia, tuve una gran oportunidad, tuve una gran esto, una gran lo otro, pero la realidad es de que pues esa es la mentalidad de la exageración, ¿no? O sea, y bueno, todos vivimos así, ¿no? O sea, vivimos exagerando, ¿no? O sea, lo que sentimos, tengo un gran dolor de cabeza, tengo un gran dolor de estómago, tengo una gran deuda, tengo una deuda grandísima, no sé, una deuda eterna, ¿no? Con fulanito de tal, nos encanta vivir en lo grande, ¿no? O sea, y cuando llegan los problemas grandes, entonces ya no nos gustan los problemas grandes, ¿no? O sea, cuando llegan los trabajos grandes, entonces ya no nos gustan los trabajos grandes, ¿no? O sea, pero todo lo pedimos grande, todo lo hacemos grande, ¿no? O sea, pero la vida no funciona a través de lo grande. O sea, hay cosas grandes, pero en realidad todo parte de algo muy pequeño, ¿no? O sea, de algo muy simple, ¿no? O sea, y es quizás pues ese es uno de los elementos que nos impide nuestro crecimiento, ¿no? Que nos impide verdaderamente valorar esta vida. Porque hoy en día, obviamente que no, o sea, queremos tener todos estos elementos grandiosos, etcétera. Y entonces nos olvidamos de las cosas más simples, ¿no? O sea, y el amor crece con las cosas simples. Cuando nos enredamos mucho en las cosas complicadas, ¿no? O sea, entonces ya no hay la posibilidad de amar. O sea, entonces, antiguamente era más fácil enamorarse. Hoy ya no es fácil enamorarse. No porque no tengamos la capacidad de amar, sino porque entonces ya no somos personas interesadas en el crecimiento, sino que queremos simplemente llenar las necesidades, llenar las ambiciones, etc. Entonces los detalles verdaderamente, tenemos que comenzar verdaderamente a enfocarnos en los detalles, ¿no? O sea, los detalles son importantísimos. Y cuando comenzamos a practicar la autoobservación, cierras pues cuando nosotros comenzamos a practicar la autoobservación, entonces sucede algo extraordinario, ¿no? O sea, que vamos a ver, comenzar a ver cosas muy grandes, aparentemente. Y si en ese proceso de autoobservación comenzamos verdaderamente a identificar los pequeños detalles, ¿no? O sea, que nos hacen a nosotros quienes somos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de sentarnos, nuestra forma de comer, etcétera, vamos a comenzar a descubrir, a hacer grandes descubrimientos, porque la clave está en los detalles. Las cosas grandes, obviamente, que son muy difíciles de comprender, hasta nos pueden verdaderamente generar temor, nos puede generar desconfianza, etcétera, porque no sabemos qué hacer con lo que creemos o lo que pensamos es grande. Pero con la autoobservación comenzamos a ver los detalles. Si uno quiere verdaderamente conocer a alguien,
no tiene que mirar lo que hace en su vida diaria, lo único que tenemos que verdaderamente es prestarle atención a los detalles. En una simple frase, o sea, en un simple saludo, en una simple forma de caminar, podemos descubrir muchos de nuestros detalles, ¿no? O sea, y ahí podremos ver nuestro orgullo, nuestro temor, nuestra frustración. En los detalles podremos darnos cuenta que todos esos detalles se manifiestan en nuestro diario vivir. Pues muchas personas, muchos de nosotros vamos por la vida, ¿no? O sea, frustrados, no podemos ver los cambios, no podemos ver las transformaciones, no podemos ver el progreso, etcétera, etcétera, ¿no? Porque estamos enfocados en algo, según nosotros, que es muy grande, ¿no? O sea, etcétera, que es muy difícil, etcétera, que no tiene, ¿verdad? No tenemos posibilidades de cambiar. Pero con la autoobservación comenzamos a descubrir los pequeños detalles, los tonos de la voz, la forma de caminar, la forma de comer, inclusive comenzamos a descubrir detalles en la manera en que dormimos, la manera en que nos lavamos los dientes. Entonces vamos a descubrir, vamos a comenzar a verdaderamente tener un gran descubrimiento en nuestra experiencia y nos vamos a dar cuenta. Llegará un día donde sabemos por qué las personas nos tratan como nos tratan, por qué las personas nos miran como nos miran. ¿Por qué? Porque pues nosotros a través de esos detalles podremos verdaderamente darnos cuenta quiénes somos, ¿no? O sea, aparece primero esa imagen que hemos nosotros evadido por tanto tiempo, ¿no? O sea, que todo el mundo lo ve, pero nosotros no. Sea, todo el mundo ve quiénes somos, todo el mundo entiende, nos toleran, etcétera, etcétera, porque en realidad pues nadie puede hacer nada para cambiar a nadie, entonces nos volvemos tolerantes de los demás, etcétera, pero cuando nosotros comenzamos a descubrir, o sea, esos pequeños detalles, entonces es más fácil cambiar un detalle, es más fácil eliminar un detalle que las cosas grandes. Pero entonces utilizamos ese simbolismo del árbol, ¿no? O sea, un árbol grande tiene raíces muy fuertes, pero esas raíces se dividen en muchas pequeñas raíces. O sea, esas pequeñas raíces, o sea, esos pequeños vellos que se convierten entonces en millones y millones, eso es lo que verdaderamente alimenta al árbol, no son las raíces grandes. Lo mismo sucede en la vida. En la vida nuestra es exactamente lo mismo, ¿no? Esa simbología nos puede ayudar mucho. Entonces, intelectualmente podemos nosotros entenderlo, pero llevarlo a la práctica, pues puede verdaderamente ser en el comienzo algo muy difícil, porque no estamos acostumbrados a mirar, a observar los detalles, ¿no? O sea, a observar como si estamos lavando los platos, por ejemplo. ¿Cómo lavamos los platos? En lugar de estar absorbidos por el pensamiento, ¿no? O sea, si estamos barriendo el piso, entonces, ¿cómo estamos, qué estamos, en lugar de estar absorbidos por esos pensamientos, por las preocupaciones, por lo que tenemos, por lo que no tenemos, la mente nos lleva siempre a imaginar, ¿no? O sea, todas las situaciones más grandes de lo que son. Nosotros creamos tragedias en nuestra mente, o sea, y creamos también situaciones que son poco realistas. Queremos recibir, por ejemplo, reconocimientos que no son realistas, son más grandes de lo que verdaderamente son. O sea, creamos tragedias en nuestra mente cuando simplemente son situaciones muy simples. Vemos que nuestra mente siempre está generando, está exagerando la experiencia, ¿no? O sea, pero que es llamativo, ¿no? O sea, es llamativo creer que las cosas son grandes, ¿no? O sea, y que somos poderosos. A veces, por ejemplo, sobre todo cuando estamos trabajando en el mundo de la meditación, todos llegamos a pensar que nuestra mente es fuerte, fuertísima. Eso es una mente muy fuerte. Es la misma adicción. ¿Ya? La mente es la mente. O sea, obviamente que, pero cuando decimos que mi mente es muy fuerte o que mi temperamento es muy fuerte, pues estamos nosotros, o sea, nos estamos inflando, ¿no? O sea, con ese orgullo, ¿no? O sea, entonces ya mi mente es fuerte, entonces no me molesten, no me digan, no me hablen, etcétera, etcétera. Entonces vemos que vivimos dentro de esos paradigmas, ¿no? O sea, de lo grande. Pero la realidad es de que no hay mentes grandes, o sea, no hay mentes fuertes. ¿De dónde salió esa idea de que mi mente es fuerte? Si la mente es un proceso de pensamientos, o sea, que van y vienen, ¿no? Si nosotros tenemos un motor de un carro y le quitamos la gasolina, pues el motor deja de funcionar. Lo mismo sucede con nuestra mente. A la mente hay que quitarle
la gasolina para que no siga andando, ¿no? Y cuando la mente ya comienza a perder fuerza, pues nos damos cuenta de que nunca era grande, todo lo contrario, ¿verdad? Que solamente era la idea de que esa cantidad de problemas o de cosas que teníamos en la cabeza simplemente era una idea. Y eso es absurdo, ¿no? Es absurdo aceptarlo, porque así, simplemente sin tener la experiencia, sin llegar realmente a verificar a través de nuestra experiencia directa, pues es absurdo, ¿no? O sea, porque nosotros todos hemos sufrido toda la vida por nuestra mente, ¿no? O sea, hemos sufrido por creer que las cosas son muy reales, muy sólidas, que el problema es muy grande, ¿no? O sea, que no nos deja dormir, que tenemos que entonces pero no, no hay tal cosa. O sea, la meditación nos puede llevar, nos lleva a nosotros a comprender eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, parte del esfuerzo que debemos de hacer, ¿no? O sea, necesitamos relacionarnos con los demás. La relación con los demás definitivamente, o sea, necesitamos tener relaciones, aprender a tener relaciones muy ricas. O sea, el trabajo en esencia de estar en este planeta, de nosotros ser seres humanos, se radica en las relaciones. O sea, pudiéramos vivir en una montaña, pudiéramos vivir en una cueva, pudiéramos vivir, no sé qué, metidos en algún lugar. Si no, si las relaciones son las que nos permiten crecer. En las relaciones con el mundo, con las personas, con la vida, todo es una relación. Entonces, entre más nosotros decidimos relacionarnos, pero obviamente que podemos relacionarnos con o sea, con el borracho, con el drogadicto, o con alguien que simplemente no está interesado en el crecimiento espiritual. Bueno, ese tipo de crecimiento pues no es muy trascendental, ¿no? O sea, no nos va a llevar a ninguna parte. O sea, tenemos que también entonces aprender a relacionarnos pues con individuos, con personas, ¿no? O sea, que están interesadas en algo profundo, ¿no? O sea, que están interesados en algo mejor. O sea, que no estamos interesados en otras cosas, ¿no? O sea, porque nos podemos simplemente distraer, nos distraemos, o sea, comenzamos a hablar de cosas que no tienen sentido, que no nos van a llevar a nada, entonces gastamos energía, gastamos tiempo, etcétera, y nunca llegamos verdaderamente a verdaderamente enriquecernos a través de esas relaciones. Entonces, el mundo de las relaciones, pero con las personas es esencial, o sea, pero de allí parten los detalles. Todos los detalles son importantes. Cuando nosotros somos eh, observados, ¿no? O sea, desde el interior, por ejemplo. Si podemos imaginar, por ejemplo, que Dios nos mira a nosotros, ¿no? O Dios nos estudia a ver quiénes somos nosotros. Pudiera haber, bueno, lo que tenemos, lo que hemos hecho, pero mira es los detalles. O sea, cómo nos comportamos diariamente, cómo pensamos diariamente, cómo nos movemos diariamente, qué hacemos diariamente. Los pequeños detalles van a mostrar muchas cosas. O sea, cuando vemos, por ejemplo, un ladrón está interesado en cometer un crimen. O sea, el ladrón sabe que si la persona se descuida, si ve un detalle donde la persona se descuida, entonces el ladrón aprovecha. El ladrón está buscando es en los detalles el descuido para poder cometer su crimen. Vemos entonces que en realidad todo en la vida se aplica de la misma manera. Una persona, por ejemplo, que preste atención a los detalles puede verdaderamente llegar a hacer una inversión en su vida monetaria. O sea, si presta atención a los detalles, si sabe reconocer que ese detalle básicamente le está abriendo la puerta a algo. También lo mismo se da para un fracaso financieramente o en la vida o en las relaciones. Uno le presta atención a los detalles. ¿Ya? El problema es de que cuando nosotros ya entramos en la condición o en la relación o en la situación, entonces no nos gusta aceptar en nosotros mismos que no le prestamos atención a los detalles. Y entonces, por orgullo, nos quedamos atrapados en muchas cosas, ¿no? O sea, porque nos duele aceptar que no prestamos atención a los detalles. Todo en la vida, en este planeta, no hay ningún ser humano, no hay ningún hombre, ninguna mujer que verdaderamente no tenga la capacidad de ver,
y de reconocer cómo hacer las cosas correctamente. O sea, todos tenemos esa capacidad, todos podemos prever nuestro futuro, todos podemos ver qué es lo los peligros de la vida. Lo que pasa es que nunca prestamos atención a los detalles. ¿Ya? Todos nuestros fracasos, los grandes fracasos comienzan con un pequeño detalle. Uno sabía, dice, bueno, yo sabía que no debía haberle prestado atención, yo sabía, pero sin embargo, entonces descartamos el detalle, ¿no? O, por ejemplo, uno pudo haber tenido una posibilidad de triunfar en la vida en alguna situación y vio el detalle, pero no confió en el detalle. No, es que, y no, o sea, las personas, por ejemplo, que hace 30 años, cuando comenzaron a aparecer las acciones de Yahoo o el Internet, la gente decía, bueno, o sea, es internet, o sea, esto es muy pequeño, no sé qué. Ahora, esas personas que invirtieron en esas cosas, pues son supermillonarios, ¿no? O sea, obviamente que son ejemplos, ¿no? O sea, pero la vida tiene muchas otras cosas, no solamente a la inversión material, ¿no? O sea, ahora nosotros, en el día de hoy, ¿cuál es el detalle de hoy? ¿Qué hemos hecho hoy? O sea, si no descubrimos el detalle, que determina, que caracteriza o que identifica el día de hoy. Pero entonces, claro, si no hemos practicado prestarle atención a los detalles, entonces pues no sabremos qué es lo que se estaba manifestando y qué es lo que la vida nos estaba enseñando, qué es lo que la vida quiere para nosotros, cuál es el próximo paso. ¿Ya? Todos somos niños en esta escuela, ¿no? O sea, todos somos estudiantes en esta escuela. Y como estudiantes todos somos guiados, a pesar de que creemos que hacemos lo que queremos o que somos independientes y que nadie nos dice qué hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una de las fantasías más grandes. Todos somos guiados, ya, de una o de otra manera. O sea, la vida siempre está interesada en mostrarnos cómo vivir mejor, cómo hacer las cosas mejor. Pero nos encanta no prestar atención toda la vida, ¿no? O sea, quizás, o sea, quizás con los años, con los sufrimientos, con las tragedias, con los fracasos, uno llega a empezar a decir, ah, tengo que prestar atención, ahora sí voy a prestar atención. Pero nos damos un lujo muy grande, o sea, desperdiciamos toda nuestra existencia, ¿no? Desperdiciamos toda nuestra oportunidad. Entonces, lo más importante es que lo apliquemos para el amor. Entonces, debemos de comenzar verdaderamente a darnos cuenta, o sea, eh, en los detalles de nuestro diario vivir, a ver si nosotros estamos interesados en que el amor se manifieste o no. ¿Ya? Entonces, eso simplemente cuando nosotros comenzamos a tomar, ir en la dirección, ¿no? O sea, del amor, o sea, entonces, pues vamos a, nuestra misma inteligencia nos va a ir mostrando, este detalle no está muy bien, el otro detalle está bien, este está mejor, el otro está mejor. Entonces, podremos nosotros verdaderamente llegar a crear un orden, o sea, en ese trabajo de nosotros mismos, ¿no? Pero todo está basado en los detalles. Y entre más nosotros nos adentremos básicamente a conocer quiénes somos, o sea, a verdaderamente llegar a experimentar nuestro verdadero ser, entonces nos vamos a dar cuenta de que, o sea, está ahí, pero son una cantidad de elementos que por no haber prestado atención, nunca los habíamos reconocido. Entonces lograremos entonces salir, o sea, de esta tragedia de nosotros siempre estar viendo que se nos va la vida, que se nos pasan las oportunidades, que se nos pasan los años, que se nos pasan todas las cosas maravillosas y nunca las supimos aprovechar, ¿no? No importa qué hagamos, o sea, podemos hacer cosas aparentemente maravillosas en la vida, pero si nosotros no estamos conscientes de quiénes somos, si no verdaderamente disfrutamos de nuestra esencia, de nuestra conciencia, entonces la vida no ha tenido sentido. Y ahí es donde está el amor, ahí es donde está la tranquilidad, ahí es donde está la paz. Y ya después de eso, una vez que ya descubrimos lo que es la conciencia, entonces viene el verdadero aprendizaje. Antes de eso no hay aprendizaje. Tenemos que aprender primero a descubrir qué es la conciencia. O sea, y es lo mismo que es el amor.
Y ya entonces conociendo, experimentando nuestra propia conciencia, entonces lograremos entonces comenzar el verdadero viaje, ¿no? O sea, toda la humanidad estamos ni siquiera hemos entrado todavía al kinder, ¿no? O sea, al kinder de la experiencia de lo que es ser seres humanos. Entonces, este trabajo con los detalles es importantísimo, ¿no? O sea, y cada día debe ser más importante, cada día debemos de prestar más atención, porque tarde o temprano, en realidad, o sea, cuando, por ejemplo, una persona va a buscar un trabajo, ¿no? O sea, entra a la entrevista de trabajo, o sea, obviamente que pues va muy bien preparada la persona, etcétera, etcétera, pero ¿qué está observando la persona que hace la entrevista? Bueno, la persona puede llegar hablando muchas cosas y he hecho esto, he hecho lo otro, pero en los detalles está la respuesta. ¿Verdad? Cómo se sentó en la silla, cómo se expresó, cómo saludó, cómo miró, cómo dijo, etcétera. Ahí está el secreto. Ahí es donde está verdaderamente quiénes nosotros somos. Hay una parte de nosotros, obviamente, que nosotros estamos inconscientes, no nos damos cuenta que nosotros estamos proyectando algo constantemente. Al estar inconscientes, siempre estamos dando un mensaje que no sabemos cuál es el mensaje, porque estamos inconscientes. Queremos dar un mensaje de amor, queremos ser, que se nos, que, no sé, mostrarnos comprensivos o mostrarnos inteligentes, etcétera. Claro, eso es lo que queremos superficialmente, pero en realidad al estar inconscientes, siempre terminamos haciendo lo contrario. Siempre aparece lo que, o sea, esa inconsciencia continúa apareciendo. Hasta en los mejores momentos, ¿no? O sea, donde todo puede estar muy bien aspectado, muy bien coordinado, etcétera, etcétera, aparece esa inconsciencia en nuestra vida. Y esa inconsciencia es la que nos hace cometer los errores, tomar decisiones equivocadas, etcétera, etcétera. Entonces, pues, o sea, ese trabajo de los detalles es muy importante, ¿no? O sea, y ya entonces decidir, o sea, por dónde comenzar a trabajar, ¿no? O sea, cómo comenzar verdaderamente a hacer este estudio de nosotros mismos. O sea, cada uno de nosotros tiene un detalle muy importante en la vida. Nuestra vida se reduce a un solo detalle. No la biografía, ni el estudio, ni nada, un solo detalle. ¿Quiénes somos nosotros a través de un solo detalle? Y de ahí podemos partir. Malhumorado, peleón, perezoso, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un solo detalle, ¿no? Y por ahí, entonces, con ese detalle podemos entonces comenzar nosotros a verdaderamente descubrir, a desenredar todas esas cosas que inconscientemente nosotros hemos creado, ¿no? Es simplemente la naturaleza. Muchas personas pudieran pensar, ¿no? O sea, que es innecesario verdaderamente pasar por ese proceso, pero si queremos una vida, una verdadera vida, ¿no? O sea, si queremos una verdadera experiencia, ya, como seres humanos, y en esencia al final, como hombres y como mujeres, nada más. No hay nada más que ser un hombre o ser una mujer. El resto, todo, no sé, puede parecer importante en un momento determinado, pero lo único que nosotros verdaderamente necesitamos llegar a comprender hasta el día, desde el momento de nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, es qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, punto. El resto son cosas que se dan, que vienen, van, etcétera, etcétera, pero lo único que verdaderamente nosotros necesitamos reconocer es qué es ser un hombre y ser una mujer. Y ahí entonces, pues de ahí parte todo el proceso, ¿no? O sea, en este planeta hay solo hombres y mujeres. O sea, si hablamos verdaderamente de lo que es la realidad. Ya hemos hablado en otras ocasiones, cómo entonces ya aparecieron, ya estamos tan confundidos, ¿no? O sea, que nuestra mente ya nos hace pensar que no somos hombres, ni somos mujeres. Pero la realidad es de que no. Solamente hay lo masculino y lo femenino. Pero en fin, ¿no? O sea, eso es lo que, pues, o sea, esa adicción a estar queriendo más y queriendo más nos ha llevado verdaderamente a perder la, la conexión, o sea, el contacto con nuestra verdadera esencia, ¿no? El trabajo con los detalles es esencial. Cuando uno se sienta a meditar,
no hay que pensar en cosas grandes. No se imaginen la luz más grande o el planeta más grande o la galaxia. No hay necesidad. Hay que comenzar por las pequeñas cosas. Comenzar por, o sea, primero nos sentamos en el cojín o nos sentamos en la silla y entonces pues, nos sentamos. Punto. Ya uno antes de sentarse, si se sienta a meditar, ya quiere experimentar esto, tener lo otro. No hay necesidad, hay que pensar paso a paso. Necesitamos comenzar a aceptar que hay unos pasos y unos procesos que son naturales, que no tenemos que forzarlos, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, en las religiones, o sea, ¿qué religión nos conviene más? La que nos ofrece más felicidad, la que nos ofrece más cosas, la que tiene la iglesia más grande, la que tiene el edificio más grande, la que tiene más seguidores, etcétera, etcétera. Vemos que entonces hemos caído en todos esos errores. Los grupos, igual que queremos un grupo que tenga mucha gente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, entonces caemos en esos errores. Pero en la meditación entonces comenzamos a sentarnos. ¿Ya? Se sienta uno y comienza simplemente a observar los pequeños detalles para poder entender algún día lo que es la meditación. Pues cuando ya podemos nosotros observar que queremos aparentar la misma apariencia que nosotros queremos llevar en la vida, la llevamos al cojín de meditación. Entonces, si soy una persona ambiciosa, voy a que la misma ambición se manifiesta en el cojín de la meditación. Si soy un mañoso, un pervertido, lo mismo aparece. Si soy un ladrón, lo mismo aparece. Entonces uno va a quererse robar la atención de los demás, va a querer sobresalir de alguna manera. Entonces lo mismo aparece en el cojín de meditación. Pero prestando atención a los detalles, pues vamos a ir descubriendo. Entonces, una vez que descubrimos un detalle, la misma conciencia nuestra nos va a decir, ahí está la respuesta. Entonces ya cada vez que aparece ese detalle, entonces nosotros ya no le prestamos atención, ya no lo alimentamos. Y comienza entonces el proceso, ¿no? O sea, de comenzar nuestro proceso de liberación. Comenzamos a liberarnos de nosotros mismos. ¿No? O sea, comenzamos a liberar nuestra conciencia. Hasta que podamos llegar un día en que nos demos el lujo de nosotros verdaderamente separar la conciencia de todo lo que es ficticio, ¿no? Y ya pues vendrán pues, experiencias muy, o sea, muy importantes para nosotros, ¿no? Todo esto está encaminado a conocer el amor. No hay nada más importante. En nuestra vida debe ser un esfuerzo por conocer el amor. Y bueno, pasamos por o sea, muchos procesos, pasamos por muchas experiencias, pero eso es lo que estamos aquí para hacer, ¿no? El proceso, los detalles, ¿no? O sea, es muy importante. Dejaremos de luchar con cosas, ¿no? O sea, innecesarias, ¿no? O sea, con cosas que no tienen sentido, ¿no? O sea, y aparece un gran respeto por la vida, porque cuando comenzamos a ver los detalles, ¿no? O sea, nos vamos a dar cuenta que todos nosotros somos seres extremadamente millonarios, ricos, o sea, ricos en experiencia, ricos en belleza, ricos en tantas cosas. No hay un ser humano que no posea esa belleza, no hay un ser humano que no posea esa profundidad, ¿no? Pero podemos solamente irlo reconociendo a través de los pequeños detalles. La filosofía de lo grande pues nos robó a nosotros, ¿no? O sea, la naturalidad, la autenticidad, nos hemos convertido en imitaciones de los demás de una de otra manera, ¿no? O sea, porque pertenecemos a un grupo, a una filosofía, a una moda, etcétera, etcétera. Entonces perdimos toda nuestra autenticidad. Quisimos ser parte de lo grande y se nos olvidó que nosotros somos cada uno tal como somos. Entonces ahí sufrimos, ¿no? O sea, cuando nos entramos en las relaciones, pues no entramos tal como somos, desafortunadamente. Entramos con la idea de lo que quisiéramos ser, de eso grande, ¿no? O sea, de eso que, y entonces, pues de ahí parten muchos de los fracasos y parten de muchas de las cosas. Entonces, en el detalle está el secreto, ¿no? O sea, en los detalles están los secretos. Pero se requiere un ojo. Un ojo, tenemos que entrenar nuestra visión para ver los detalles.
Y llegará un momento, ¿no? O sea, en donde simplemente con nosotros, por ejemplo, escuchar una palabra que sale de nuestra boca, podremos escuchar muchos detalles que aparecen en esa palabra. Y podemos reconocer, o sea, de dónde viene, de dónde salió esa palabra, por qué la dijimos, qué verdaderamente estamos tratando de decir, etcétera. Muchos detalles aparecen, ¿no? O sea, y llegará un momento donde todo en la vida es simplemente un festival de luces, como dice el maestro, o sea, un festival de luces, pero puro basado en los detalles. O sea, hasta que podremos nosotros vivir una vida tan simple, con las cosas más básicas de la vida, pero sentirnos extremadamente millonarios. Porque la verdadera riqueza no está en lo que poseemos o lo que no poseemos, sino está en la apreciación de los detalles de la vida. Y entonces, no hay manera de verdaderamente nosotros sentirnos ah, defraudados de nosotros mismos o sentirnos engañados por la vida. En cada instante, o sea, cada átomo está brillando, ¿no? O sea, lo que pasa es que nosotros no hemos entrenado nuestra vista, no hemos aprendido a mirar básicamente las cosas eh, esenciales de la vida, ¿no? Y cuando nosotros llegamos a mirar a otro ser humano, más importante todavía, o sea, necesitamos aprender a mirar a los seres humanos, vernos los unos a los otros a través de lo esencial, ¿ya? Porque sí, estamos enredados, no entendemos, somos tercos, somos lo otro, pero si aprendemos a ver lo esencial en nosotros, lograremos ver lo esencial en los demás. Y nos sentiremos increíblemente atraídos a ser parte a tener algún tipo de relación con eso esencial que hay en otros seres humanos. El amor comienza desde el momento, o sea, el amor en una relación, cuando hablamos ya en una relación, ese amor ya de una pareja, por ejemplo, aparte del momento en que uno reconoce, o sea, lo esencial en la otra persona. Y todos tenemos algo esencial. Si nosotros podemos conectarnos a esa parte esencial, entonces sí, la pareja tiene sus defectos, las otras personas tienen sus defectos, etcétera, etcétera, pero eso no importa, porque lo esencial tiene más valor que cualquier defecto. O sea, obviamente que nosotros no pensamos así, nosotros simplemente, o sea, estamos interesados en otras cosas, pero con la práctica de la meditación lograremos entonces a- a- adquirir esa capacidad de saborear lo esencial. Y entonces vendrá un día donde nosotros podremos verdaderamente mirar a otro ser humano y ver su esencia. Y darnos cuenta de que es posible estar enamorados de muchas personas. No el amor romántico donde, no es ese amor romántico porque, no, pero es posible amar a muchos seres humanos, ¿no? Porque en esencia todos somos esencia. Ahí es donde está el secreto, ¿no? O sea, obviamente que nos da miedo reconocer esa esencia en nosotros, porque esa esencia, cuando reconocemos la esencia verdadera de quiénes somos, en ese momento ya no tendremos control, ya nuestros deseos no serán los que queremos, ya nuestra vida cambiará, no sé, cambiará y tendrá una dimensión, estaremos viviendo una dimensión diferente, pero no una dimensión en contra de nosotros. Todo lo contrario, será la dimensión donde nosotros verdaderamente debemos de estar. Constantemente hemos conocido a través de los años de muchas personas que no saben enamorarse y no piden enamorarse y no quieren enamorarse y no saben enamorarse porque no estamos interesados en la meditación. Si no se medita será difícil enamorarse. Hoy en día, ¿no? O sea, quizás anteriormente había más inocencia en las personas, en los seres humanos había más inocencia, no había tanta contaminación, entonces todavía el corazón estaba disponible, pero hoy en día ya no, ya el corazón no está disponible. O sea, no está disponible para nosotros y no lo queremos hacer disponible para nadie. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que nosotros, o sea, si nosotros no estamos interesados en conocer eso esencial en nosotros,
pues no nos interesará conocer lo esencial en los demás, en alguien más. Es conocer lo esencial en otro ser humano, es adentrarnos en un viaje trascendental que no tiene nombre, no se puede expresar. O sea, y no, eso es lo que, pues obviamente, que es lo que pues, la relación entre un hombre y una mujer pueden llegar a representar. O sea, algo que no tiene fin, algo que no tiene nombre, algo que no se puede describir, pero que nosotros lo hemos hecho algo de la vida diaria, donde entonces hemos creado una rutina, hemos creado un estilo de vida, hemos creado pues, y muchos otros problemas que hemos generado, y entonces en lugar de nosotros haber logrado ese descubrimiento, o sea, de nosotros mismos, lo que es esencial en cada uno de nosotros, hemos logrado todo tipo de tragedias, todo tipo de frustraciones, todo tipo de sufrimientos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque pues, se nos olvidó, ¿no? O sea, que en lo esencial, o sea, en eso que es, en ese detalle esencial que hay en cada uno de nosotros, pues es lo que verdaderamente tiene valor, ¿no? O sea, quizás, ¿no? O sea, si nosotros nos enfocamos, ¿no? O sea, en nuestra vida a recordar diariamente, ¿no? O sea, eso que es ese pequeño detalle que está en nosotros, ¿no? O sea, entonces quizás podamos nosotros convencer a nuestro corazón de que en un momento determinado se manifieste. O sea, si nosotros logramos ese pequeño átomo que hay en nuestro corazón de amor, de verdadero amor, si logramos convencerlo, si logramos mostrarle que nosotros verdaderamente estamos interesados en el amor, nos va a llenar de bendiciones, nos va a llenar, nos va a abrir la puerta de conocer, o sea, los misterios de la vida, los misterios del amor. No estamos hablando de nada trascendental, estamos hablando simplemente de vivir día a día, ¿no? O sea, con esa experiencia. Ya lo que queramos hacer con esa experiencia, pues ya entonces, pues depende de cada uno de nosotros, ¿no? Pero ese es el comienzo, ¿no? El comienzo parte de un pequeño detalle, ¿no? O sea, entonces, podemos nosotros, ¿no? O sea, inspirarnos de tal manera, ¿no? O sea, han habido a través de la historia, o sea, individuos, hombres y mujeres que han llegado, o sea, por A, por B, por esfuerzo, más que todo por esfuerzo, por interés, han llegado a descubrir, a tener esa experiencia y nos han dejado ese legado a nosotros para que nosotros entonces, pues, no sé, a ver, aceptemos, ¿no? O sea, que hay una gran posibilidad para nosotros, ¿no? Y pues eso es lo que pues, siempre, siempre, en cada meditación, en cada encuentro, en cada trabajo que hacemos, pues estamos queriendo llevar ese mensaje, ¿no? O sea, que hay que dejar las cosas grandes, ¿no? Y comenzar a partir desde lo más pequeño, ¿no? O sea, somos niños aprendiendo a caminar, ¿no? O sea, hasta que pues un día, o sea, verdaderamente, pues, ¿no? Eh, logremos, ¿no? O sea, simplemente recordar, o sea, que en los pequeños detalles, o sea, está todo. Entonces, cuando hay muchos elementos, no sé, que pudiéramos nosotros hablar en nuestra vida, ¿no? O sea, el lugar donde vivimos está lleno de detalles. Todo lo que hacemos está lleno de detalles. Todo lo que hablamos está lleno de detalles. ¿No? O sea, todo lo que sentimos está lleno de detalles. Entonces, pues, a ver qué esos detalles revelan para nosotros, ¿no? Entonces, no hay duda de que, pues, o sea, podríamos descubrir cosas maravillosas, ¿no? Entonces, en los detalles está el secreto. O sea, si alguien tiene, por ejemplo, si alguien llegara a tener una pregunta, ¿cómo hago yo para hacer esto, hacer lo otro? Le pudiéramos decir, simplemente préstale atención a los detalles. Muchas gracias a todos y continuamos. Maestro, por acá tenemos, don Rodri tiene dos preguntitas. A ver, con mucho gusto. A ver, Rodri. ¿Cómo estás, Albert? Muy bien, ¿cómo estás? Las preguntas son muy sencillas. Esa pregunta, ya la primera pregunta, ¿cómo estoy? Muy bien. Ahora solo queda una pregunta más. Se gastó ya una pregunta. No. No, la primera pregunta es que si robar es malo y uno tiene que pagar karma por ello. Bueno, ¿tú qué crees?
Ah, ya sabemos con qué va a salir. Yo creo que sí. Ah, Pero bueno. robar por amor. Bueno, ¿tú qué Robar crees? por amor. Yo creo que sí. Bueno, Entonces te toca prepararte a pagar porque te ha robado el corazón de los inquietos. claro, no. O sea, eso sí, o sea, pero siempre el corazón es el que decide, ¿no? O sea, y en realidad sí hay un elemento en nosotros de que tenemos que robarnos muchas cosas, ¿no? O sea, esa actitud del ladrón es la que nos hace progresar en el camino espiritual. O sea, porque tenemos que robarnos muchas cosas que se nos han robado, entonces tenemos que robárnoslas de vuelta. Entonces el robo es válido en muchas ocasiones. Claro. Uy, maestro, uy. Ya, listo. Un abrazo para todos. ¿Listo? Gracias, Gracias, muchachos. Albert. Se cuidan. Gracias. Listo. Gracias. Igual, Maestro, maestro. un abrazo. abrazo. Buenas noches. Se cuidan todos. Buenas noches a todos. Te bendiga.